¿Qué significa esto? Es una descripción. Y lo distinguimos de un enunciado interno, que es aquel enunciado característico de quien se expresa desde el punto de vista interno, es decir, de aquel que es un participante del sistema. Y el enunciado interno característico de un participante del sistema es un enunciado que hace uso de la regla de reconocimiento, que no hace explícito que la está usando, sino que lo usa. Recuerden, en la clase pasada hicimos un pequeño juego viendo a ver qué artículo del Código Penal aplicaríamos a un determinado hecho, y teníamos un Código Penal de Argentina y códigos penales de otros países. Bueno, todos coincidimos en que aplicábamos el Código Penal argentino y nos empezamos a preguntar por qué, así hasta llegar a la respuesta, que es básicamente porque el Código Penal argentino cumple con los criterios de validez del sistema, con los criterios que establece la regla de reconocimiento. Bien. Ahora, y esas reglas, aquellas reglas que cumplen con los criterios que establece la regla de reconocimiento, son las reglas que llamamos válidas. Este concepto que introduce Hart, la idea de validez, es, pues bien, una regla es válida en la medida en la que cumpla con los criterios de la regla de reconocimiento. Una vez que tenemos este panorama un tanto claro, cuál es la idea de regla de reconocimiento, en qué sentido es una práctica social, en qué forma es que es esencial para constituir un sistema jurídico, qué es un enunciado externo, qué es un enunciado interno, qué tiene que ver el participante y la posición del participante usando las reglas, y qué es lo que describimos como un observador externo, desde el punto de vista externo, qué es lo que tenemos que describir dentro de un sistema jurídico para poder dar cuenta de la regla de reconocimiento, que es lo que tenemos que describir es una práctica social, un uso de una determinada regla, un uso de un criterio determinado. Bien, estamos en condiciones entonces de avanzar sobre qué es la regla de reconocimiento, preguntarnos un poco más sobre la regla de reconocimiento y esclarecer así, o por lo menos intentar esclarecer o elucidar un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema jurídico. ¿Qué es un sistema jurídico o cuándo podemos hablar de que un sistema jurídico existe? Así, estamos en condiciones de hacernos nuevas preguntas, podemos decir. ¿Puede reducirse la regla de reconocimiento a una ley? ¿Ustedes qué creen? La Y veo para mí Sol. es una ley de derecho positivo, pero bueno, que no está de forma explícita, sino que como dijimos que es una práctica social. Podría para mí decir que es una ley. ¿Y por qué podrías decir que es una ley si es una práctica social? Y porque todos los jueces precisamente recurren a esa ley para determinar cuáles son las normas válidas del sistema. Bien. Fíjense que este comentario de Norberto justamente da en un punto clave de la complejidad de la regla de reconocimiento. ¿Por qué? Porque por un lado estamos diciendo, mire, la regla de reconocimiento está por arriba de las leyes. La regla de reconocimiento no es válida, no tiene sentido predicar su validez o invalidez. Es un hecho, es una práctica social, la práctica de aquellos que tienen la autoridad para aplicar las reglas, de aplicar las reglas de acuerdo a ciertos criterios. En esa práctica se manifiesta la regla de reconocimiento. Entonces, ¿es una ley la regla de reconocimiento? Una ley X o una constitución, para ser parte del sistema, debe adecuarse a la regla de reconocimiento. Entonces, en algún sentido, no puede ser reducida a una ley. Pero claro, si la vemos desde dentro del sistema, la regla de reconocimiento funciona como la ley o la regla última. Funciona en algún sentido estableciendo los criterios, y esto nos alerta de que de alguna forma la regla de reconocimiento es parte del derecho, aun cuando no sea válida. Ahora, por otro lado, estamos diciendo, miren que la regla de reconocimiento solo puede ser descrita, solo podemos dar cuenta de su existencia a partir de un enunciado de hecho externo. Y no es una regla válida, sino que es una práctica social. Es que para poder dar cuenta adecuadamente de la complejidad de la regla de reconocimiento, debemos sobrepasar en algún sentido la discusión de si es un hecho o es derecho.
Es claro que la regla de reconocimiento no puede limitarse solo a ser una ley, porque siempre va a necesitar arriba un criterio que le identifique. Pero también es claro que si lo vemos desde el punto de vista del derecho, podemos decir que esa regla última que fija los criterios de validez es parte del derecho. ¿Por qué? Porque justamente es la regla última que fija los criterios de validez de todo el sistema. Entonces, ¿es la regla de reconocimiento un hecho o es derecho? Y la solución de Hart es justamente que podemos dar cuenta de la regla de reconocimiento desde distintos puntos de vista. Aun cuando solo podemos describir su particular existencia solo a partir de un enunciado formulado desde el punto de vista externo, de un enunciado externo que dé cuenta descriptivamente de esa práctica social, la regla de reconocimiento puede ser utilizada o puede ser en algún sentido calificada desde dos puntos de vista. Este sería el punto de vista externo, que nos ayuda a describir cuál es el contenido de la regla de reconocimiento, que nos ayuda a indicar cuál es la práctica social, y en este sentido es un hecho. Ahora, hacia adentro del sistema, la regla de reconocimiento funciona como una regla integrante del sistema, y en este sentido podemos decir que desde el punto de vista interno es derecho, que no es un hecho, justamente porque es la regla última que establece los criterios de validez del sistema, y es la regla última que utilizamos para determinar cuáles son las reglas del sistema. Entonces, ¿es la regla de reconocimiento un hecho o es la regla de reconocimiento derecho? Pues no es adecuadamente formulada la pregunta en estos términos. ¿Por qué? Porque la regla de reconocimiento es en última instancia un hecho. Pero para poder dar cuenta de la regla de reconocimiento adecuadamente, probablemente tengamos que dar cuenta del punto de vista interno de esta práctica. Y también para poder explicar y usar la regla de reconocimiento, tenemos que prestar atención, y puede ser expresada a través de enunciados internos, enunciados de aplicación de la regla de reconocimiento en cada una de las operaciones en las cuales identificamos o aplicamos una regla del sistema. Entonces, la respuesta adecuada o la pregunta adecuada es ¿desde qué puntos de vista podemos dar cuenta de la regla de reconocimiento? Podemos dar cuenta de la regla de reconocimiento desde un punto de vista externo, y en este sentido sería describiendo la práctica social concordante y generalizada de identificación de los funcionarios del sistema, de utilizar ciertos criterios y no otros para identificar las reglas del sistema, y entonces describimos esa práctica de ciertos funcionarios que utilizan ciertos criterios para identificar la regla del sistema. O podemos dar cuenta de la regla de reconocimiento a partir del punto de vista interno. ¿Cómo? Usándola. A partir de enunciados internos de validez, justificando que una determinada regla es válida justamente porque cumple los criterios de la regla de reconocimiento, que es lo que hace usualmente cualquier autoridad de aplicación al momento de aplicar el derecho. Utiliza la regla de reconocimiento como derecho, sin hacer explícito qué es la regla de reconocimiento ni cuál es la práctica efectiva de identificación de los funcionarios del sistema. Sencillamente la usa. Entonces, en realidad, la pregunta no es si la regla de reconocimiento es un hecho o un derecho, sino saber o comprender que podemos dar cuenta de la regla de reconocimiento desde dos puntos de vista. Solo podemos describir el contenido de una regla de reconocimiento, o la existencia de una regla de reconocimiento solo puede ser explícita a partir de un enunciado de hecho externo. Sin embargo, hacia adentro del sistema es la regla última, y en tanto que tal es derecho, y desde este punto de vista podemos verla, desde el punto de vista interno, como aplicándola, usándola para identificar a las reglas del sistema. Es entonces, en algún sentido, dos formas